Estás viendo Sanamente. Y regresamos a Sanamente, el programa de la salud mental, y hoy en nuestro ciclo de la mujer estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Doctor, ¿por qué muchas mujeres no denuncian la violencia que tienen de parte de sus parejas? ¿A qué se debe? ¿Es un temor? ¿Es temor de pronto a que les vuelvan a golpear más fuerte, a la parte psicológica que sean más afectados, o también la parte económica? ¿A qué se debe, doctor? Cuando uno habla del maltrato en la pareja, y obviamente pues las estadísticas dicen que las más maltratadas son las mujeres, aunque también hay maltrato hacia los hombres, eso lleva a unas consecuencias, o sea, hay unas causas que hay que analizar desde el maltratador, que posiblemente son trastornos en su personalidad, alcoholismo, drogadicción, personalidades obsesivo-compulsivas, celotipia, etcétera. Pero eso lleva a unas consecuencias en quien es maltratado, y esas consecuencias en quien es maltratado es que se le baja la autoestima, hay un tipo de depresión muy severa, hay mucho miedo, hay mucha angustia, y fuera de eso hay un dominio por lo general económico, donde si yo denuncio me quedo sin quien me sostenga, porque además no le han permitido muchas veces ni siquiera salir al mercado laboral, porque los celos y todo hace que entonces encierren a la persona dentro de la casa y se crean dueños. Entonces el temor a denunciar tiene que ver realmente con una situación de baja autoestima, de depresión, de que a veces el maltratado siente como que si el otro no lo maltrata es porque no lo ama, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice porque te quiero te aporreo, pero eso le baja la autoestima y lo destruye psicológicamente, entonces le genera un miedo de ir a denunciar. Y más porque a veces se escucha que la gente que denuncia le va más mal porque entonces vienen más agresiones, porque a veces el mismo sistema judicial es muy violento hacia la mujer que denuncia, porque la ponen a hacer muchas vueltas, y si es sexual la violencia es mucho más terrible, y si es hacia una niña los impactos psicológicos son muy marcados. Entonces también tenemos un sistema judicial que no permite a veces ni favorece el tipo de denuncias, porque da muchas garantías al violentador y no a quien es violentado. Doctor, vamos a recibir una llamada. Está con nosotros Luz. Luz. Bueno, parece ser que Luz no está con nosotros. Usted nos hablaba de esa violencia que se vive en la familia, pero lo más preocupante es el ejemplo que esos menores, esos hijos están recibiendo de su padre maltratador. Si uno tiene un padre maltratador, posiblemente ese hijo también va a maltratar a su pareja por ese ejemplo que recibió de su padre. Claro, por eso ahora a una de las llamadas le decíamos, bueno, ¿por qué ese niño o ese joven puede ser violento? Porque puede que viva en una familia violenta. Estamos diciendo que el niño o la niña que es maltratada ahora va a ser el maltratador del futuro, pero además ese tipo de ejemplos lleva a que la persona pierda el respeto incluso por la figura más femenina, por su propia madre. Entonces si uno no respeta a su mamá, ¿qué se va a decir de las otras mujeres? ¿No es cierto? Y ya dentro de las niñas también, si ven una madre que acepta el maltrato, que acepta la violencia, que lo acepta como una forma de comunicación o de manejo de la autoridad al interior de la familia, pues digamos que ellas también se están preparando para dejarse maltratar, y esa figura paterna y materna entonces influye mucho en la búsqueda después de un compañero. Entonces a veces muchas personas me preguntan, bueno, ¿y esta por qué se consiguió un novio, un amigo, un compañero, un esposo violento? Igualito. Cuando uno va y mira el origen de a dónde viene, encuentra que es que el papá era violento, era alcohólico, era drogadicto, y ella sin darse cuenta ese es el modelo de hombre que adoptó. Entonces ahí hay muchas cosas desde el punto de vista psicológico y desde el aprendizaje que hay que enfrentar. Por eso es tan importante la salud mental de los padres para poder avanzar hacia una buena salud mental de los hijos. Y está con nosotros en la línea Juliana, bienvenida. Juliana, ¿cómo está? Bueno, parece ser que estamos teniendo inconvenientes para recibir las llamadas. Intenten nuevamente comunicarse con nosotros, doctor. Y es muy importante esas mujeres
que, como usted decía, nunca pusieron un límite con su pareja y se dejaron golpear, se dejaron maltratar verbalmente, psicológicamente, y nunca supieron poner límites a ese maltrato, y tampoco se atreven a denunciar, que es algo muy delicado. ¿Qué hacer con esas mujeres? ¿Dónde denunciar? Si ahora alguna mujer que está padeciendo ese maltrato quiere enfrentarse y poner la cara diciéndole al mundo: sí me están maltratando, quiero dejar esta vida pues tan triste, porque igual también es un ejemplo, como lo hablábamos, para los futuros hijos. Bueno, obviamente tenemos una red donde están las mismas personerías dentro de los municipios, están las fiscalías, las comisarías de familia, donde se puede ir el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, hay toda una red donde se puede denunciar y en donde se puede conseguir el apoyo para que les expliquen, les digan qué hacer y cómo enfrentarlo, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que las comisarías de familia en los municipios donde existe es un buen elemento que les puede ayudar, y lo mismo el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a partir de ahí pues ya vienen las fiscalías, porque esto es un delito penal. Pero ¿qué sucede? A muchas mujeres les da miedo, o porque cuando van a la fiscalía les explican una cosa, y es que las denuncias por violencia intrafamiliar no son querellables y no son desistibles. Entonces, si yo denuncio a mi compañero o a mi compañera por violencia intrafamiliar, por más que yo quiera después devolver la denuncia, no es factible, y la denuncia puede terminar con cárcel del violentador, y a veces a las mujeres les da mucho miedo, porque entonces ya terminan es con el esposo o el compañero en la cárcel y se vienen a preguntar: bueno, y entonces ahora ¿quién me va a sostener? Entonces, a veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad, porque al no permitirse en ciertas intervenciones, y siendo la violencia intrafamiliar más manifestaciones de patologías mentales, se terminan judicializando, y ese tipo de judicialización no permite una intervención terapéutica, que sería lo más recomendable. Y ahora tenemos en la línea Rubiela. ¿Cómo está? Rubiela. Bueno, parece ser que Rubiela ya no está, entonces Luz. No, las líneas definitivamente están fallando. Ya por hoy no recibiremos más llamadas, doctor, y profundizaremos en el tema. Doctor, y hablemos un poco de la violencia intrafamiliar. Ya hablamos de las mujeres, pero en esta semana que fue el Día del Hombre, hay hombres que también han sido violentados y maltratados por sus mujeres. No es tan común como la violencia de las mujeres, pero también se presenta. Sí, no es tan común, pero sí se da. Y es menos denunciable, porque obviamente los hombres, en su machismo, no solo son violentadores, sino que cuando son violentados les da mucha más pena y miedo incluso ir a denunciar. Pero eso se da porque al interior de las familias obviamente también hay hombres que tienen trastornos de la personalidad, que son depresivos, que son pasivo-agresivos o pasivo-dependientes, entonces se encuentran personalidades muy fuertes que los dominan. También se da porque la situación al interior del hogar se está dando en que muchos hombres son los que tienen que asumir los oficios domésticos, mientras que la única que consigue empleo es la esposa. Entonces a veces ese tipo de relación lleva a que esa actitud o posición dominante de la mujer hacia el hombre también lo lleve a una violencia, y más cuando de pronto al inicio de la relación había violencia desde el marido, y ahora, digamos, entre comillas, me desquito, en vez de hacerse toda una terapia de pareja que permita eso. Hay elementos muy complicados que tienen que ver con las relaciones económicas, y esas relaciones económicas llevan entonces a que se dé ese tipo de violencia, y a veces de que el hombre que está en el hogar haciendo las funciones, digamos, del hogar, frente a la pareja que está trabajando, pues manifiesta sus síntomas de celos y patología en ese sentido, y la mujer que ya tiene el dominio económico entonces agrede porque no se va a dejar imponer estas emociones y estos sentimientos. Entonces esa complementación de la pareja ya debe ser muy difícil, y lleva a que se construyan estos elementos de violencia en vez de construirse una relación de armonía.
Doctor, cuando una mujer ha sido violentada, queda afectada psicológica y emocionalmente, ¿qué tipo de tratamientos pueden tener para mejorar y tener una mejoría en su estado emocional? Sí, obviamente la violencia es muy grave cuando se tienen niñas o en niños, obviamente, y si es sexual es gravísima. Por eso estábamos y hemos pedido siempre cadena perpetua para los violadores de niños y niñas, pero también el elemento de la violencia física, psicológica y sexual hacia el adulto, hacia una mujer o un hombre incluso que es depresivo y es violentado, pues obviamente lo lleva a meterse más en su cuadro depresivo y en su cuadro ansioso y lo puede llevar a paralizarlo, a no ser capaz de cumplir sus funciones, tanto al interior del hogar como laborales, a tener ideaciones suicidas o en otros casos a ser mecanismo de violencia para los otros elementos de la familia. Entonces, yo estoy siendo violentado o violentada por mi pareja, entonces esa violencia la transmito y la ejerzo hacia mis hijos y hacia mis hijas, y entonces se convierte como en un círculo vicioso muy difícil de romper. Fuera de eso, puede llevar a situaciones de consumo de drogas, de calmantes, de benzodiazepinas, a consumo de alcohol o de otras sustancias, y puede llevar incluso a que se dé toda una desestabilidad en el hogar, que finalmente, vuelvo y digo, quienes sufren las consecuencias son los hijos. Doctor, un ingrediente fatal en las relaciones de pareja es cuando uno de los dos toma alcohol o también consume drogas, porque ahí la violencia ya sí es desmedida y puede llevar hasta la muerte. Son muchas las mujeres que han muerto por la violencia intrafamiliar y porque los hombres están consumiendo drogas psicoactivas y que los llevan a esto, a la muerte. ¿Qué recomendación se le puede dar a estas mujeres, sobre todo cuando tienen una pareja que es alcohólica o que consume drogas? Bueno, obviamente lo que dice Luis es cierto. Las estadísticas de nuestro país señalan que el lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar, cuando están compartiendo su vida con una persona que ya ha dado muestras de ser violento, de ser agresivo, y la persona se queda ahí de manera complaciente o de manera temerosa, viviendo en ese ambiente pensando que va a ser capaz con el amor y el cariño de cambiar al otro cuando el otro no da muestras de cambiar. ¿Qué hacer entonces cuando uno está siendo violentado y cuando vive con una pareja que definitivamente es violenta? Entonces, pues yo siempre le digo a la pareja, pues lo único que le queda es salir corriendo, denunciar y mirar entonces cómo reconstruyo mi vida y exigirle al otro que se haga un tratamiento, que busque ayuda y se haga un tratamiento. Pero uno creer que yo voy a ser capaz de cambiar al otro es imposible. Si el otro no busca ayuda, si el otro no se hace un tratamiento, obviamente va a seguir siempre en lo mismo y siempre avanzará incluso hacia la agresión y la muerte. Y si eso está acompañado por el consumo de alcohol y drogas, obviamente es mucho más grave, porque una persona bajo el efecto de las drogas y del alcohol no controla sus instintos, no controla sus impulsos, interpreta la realidad de otra manera, y eso lo puede llevar incluso a matar al otro creyendo en sus celos, en sus visiones, en sus alucinaciones o en las locuras que produce el consumo de las drogas y el alcohol. Entonces, a veces convivir con una pareja drogadicta y alcohólica es un gran riesgo, no solo de violencia, sino de muerte en quien comparte el hogar con ellos. Invitamos ahora, doctora, a todos nuestros televidentes a ir a unos cortos mensajes institucionales y daremos paso a la lectura de los correos electrónicos que nos llegaron durante la semana a sanamente@vid.org.co. Ya regresamos. Estás viendo Sanamente. Soy el padre Juan José Hanna. Y regresamos a Sanamente y ahora estamos en el espacio de la lectura de correos electrónicos. Les recordamos que ustedes nos pueden escribir
un comentario, una sugerencia de programa, de tema que quieran que tratemos aquí, o cualquier cosa, una patología que haya tenido un familiar o un amigo, para que nosotros se la resolvamos acá en el programa siguiente. Doctor, y nos escriben: tengo una hermana que maneja unas explosiones de irritabilidad y agresividad. Ella tiene cuadro de tiroides y en este momento está bajo tratamiento médico. ¿La tiroides puede estar influyendo en su comportamiento o a qué otra situación de tipo clínico podría estar asociado estos comportamientos y de qué forma se puede ayudar? Bueno, indudablemente cuando alguien tiene un trastorno delirante y tiene un problema de explosividad, que es falta de control de impulsos cuando hay violencia, y además tiene un estado de alteración de la tiroides, hay tres elementos que hay que tratar de manera distinta pero conjuntamente. Entonces la tiroides sí puede estar influyendo, pero influye más el trastorno delirante y la falta de control de impulso. Entonces allí hay que hacer un tratamiento para las tres cosas de manera conjunta, aunque son tratamientos distintos y deben de ser enfocados por un internista o endocrinólogo y por un psiquiatra que nos ayude en ese sentido. Y hay que evaluar si hay un problema neurológico que también a veces lleva a que se den la irritabilidad y la explosividad. Y otro correo que nos escriben a sanamente@vid.org.co es el siguiente, doctor. Nos dicen: me parecen excelentes los programas y muy educativos. Mi inquietud es acerca de la depresión, ya que hace algunos años la padezco. No quiero consultar a un psiquiatra, ya que me han dicho que los medicamentos pueden generar dependencia. A veces me cuesta conciliar el sueño. Quisiera recibir orientación acerca de cómo afrontar este problema sin acudir a ningún medicamento, si es posible. Bueno, a lo largo del programa, en todo el tiempo de existencia del programa, hemos señalado varias cosas. La primera, que no es cierto que los medicamentos psiquiátricos produzcan dependencia, maten el cerebro o emboben. Los efectos secundarios de algunos medicamentos pueden llevar a que uno sienta somnolencia, pero eso no solo son en los medicamentos psiquiátricos, sino en cualquier tipo de medicamento. Ahora, la depresión hay que analizarla en qué y cómo está relacionada con otras enfermedades. Entonces, si es necesario ir al psiquiatra, el psiquiatra evaluará si es necesario tomar la medicación y le despejará todas las dudas y todos los miedos. No hay nada más terrible que vivir en medio de una depresión. Yo le garantizo que con un buen tratamiento psiquiátrico la vida le va a cambiar y todos esos miedos se van a despejar y van a desaparecer. Pero consulte a un psiquiatra que con absoluta seguridad le va a ir muy bien. Y ya estamos llegando al final del programa, por ello la doctora Lina Gudelo, psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia, nos dará las últimas recomendaciones para aquellas mujeres que han sido violentadas. Veamos. Toda mujer maltratada en Colombia debe consultar y poner el denuncio inmediatamente en las comisarías de familia que hay en todos los barrios. Allí un inspector hará la citación a la persona que cometió el delito del abuso, sea verbal, psicológico o físico o sexual. Si el señor no se presenta a la cita, entonces lo vuelven a citar. Y si hay una reincidencia de no ir, entonces ya mandan una patrulla de la policía por él. Por eso las señoras que están viendo este programa no se deben detener porque en la primera cita no obtuvieron resultados inmediatos. Deben continuar el proceso porque el gobierno y la legislación las apoya y las protege. Que es que después de que le pusieron la primera cita me dio una pela muy dura. Vuelva a la comisaría el otro día, ahí le dan permiso de abandonar el hogar, de irse para donde su mamá para sobrevivir y continúe el proceso aunque ya no esté viviendo con él. Pero por favor, hagamos que la gente que se sale de la legitimidad y de la sana convivencia asuma las consecuencias de sus acciones y siempre deben ser negativas. O sea, tenemos que evitar esta fábrica de niñas maltratadas porque son hijas de mujeres que a su vez toda la vida permitieron el maltrato y jamás les enseñaron que se puede tener una vida mejor donde el respeto y la dignidad sean presentes.
Agradecemos a las psiquiatras Gloria Patricia Cardona y Lina Gudelo, quienes nos aportan continuamente con sus testimonios y con sus conocimientos de psiquiatría para este programa. Doctor, ¿y cuál es su última recomendación para todas las mujeres que están viendo este programa sobre la violencia intrafamiliar? Bueno, hay que reconocer que la violencia intrafamiliar hay que acabarla. La manera de acabarla es enfrentándola directamente en donde sea. Para eso hay muchas posibilidades, tanto terapéuticas como legales, como les decía la doctora Lina. No nos sometamos a la violencia, porque eso es permitir que nuestros niños y nuestras niñas entonces crezcan en una sociedad violenta. Hay que enfrentarla allí con elementos terapéuticos cuando la persona que nos violenta es enferma, o con problemas legales cuando la persona que nos violenta lo que está es simplemente ejerciendo un poder que no tiene sobre nosotros. Doctor Ramón Acevedo, psiquiatra, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este espacio de la salud mental. Bueno, y lo esperamos en el próximo programa para hablar de un tema que se relaciona mucho con el tema de hoy, que son las celotipias. Recuerden que no solo nos pueden hacer las preguntas en el programa, sino a través de nuestros correos electrónicos. Así es, doctor, y con este tema de la celotipia, el próximo viernes terminaremos nuestro ciclo de la mujer y pasaremos al ciclo de los adolescentes. Les recordamos nuestros horarios: viernes 11 de la mañana, sábado 10:30 de la noche y domingo 9:30 de la mañana. No olviden escribirnos al correo electrónico sanamente@vid.org.co y también visitarnos en nuestras redes sociales. En el Facebook búsquenos como Televid Colombia y en el Twitter @canal Televid. Muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos y hasta el próximo viernes.